Los yezidis no son, como dicen sus enemigos, adoradores del diablo. No son amigos de Lucifer, el ángel caído. Los yezidis de Mesopotamia y el Cáucaso son simplemente servidores de Melek Taus, el divino pavo real, y del sol que ilumina el mundo y hace posible la vida. Una mañana de otoño nos dirigimos a la provincia de Aragatsón, en el centro de Armenia. Aragatsón quiere decir a los pies del Aragats, la montaña más alta de Armenia con sus 4.090 metros. La República de Armenia, ubicada en la región del Transcáucaso, formó parte de la Unión Soviética hasta conseguir la independencia en 1991. En la parte meridional del cordón montañoso de Aragats se alzan fortalezas como la de Ambert, a 2.000 metros de altitud. Esta fortaleza de Ambert del siglo XI fue construida junto a uno de los sitios estratégicos de la Vía de la Seda aquí en Armenia. Pero desde mucho antes, el siglo VII, hubo en Ambert un alcázar que fue pasando de manos: cristianos, turcos, mongoles. Una frontera ante las oleadas de pueblos, religiones y culturas que pugnaron por dominar las serranías armenias por los siglos. En la parte septentrional de Aragatsón, en la zona de Lori, vive un pueblo singular: los yezidis, es decir, los adoradores de Yetzan, una no muy bien precisada divinidad. Իրանք մուսուլմանն են դարել, մենք էլ արևապաշտ ենք, այս արև ենք պաշտում։ Hay quienes tienen a los yezidis por kurdos, y kurdo del norte es el dialecto kurmanji que hablan. Sin embargo, los yezidis armenios no son kurdos musulmanes. Muy al contrario, su religión es un sincretismo de estirpe irania lleno de elementos de zoroastrismo, maniqueísmo, judaísmo, cristianismo nestoriano, gnosticismo, islamismo, sufismo. Pues bien, según un censo del año 2001, son 40.620 los yezidis que viven en Armenia. Solo 1.500 se consideran kurdos y musulmanes. Las ovejas son el principal ganado de los yezidis. Las han traído hoy domingo aquí al mercado. Las ovejas blancas de grandes traseros se apiñan para darse calor y compañía en un bazar como este con pocas florituras. Aunque algún yezidi tiene suerte, como este hombre, Aran. El anciano Kirtan vino a Armenia con sus padres desde Turquía. Vive en Sanjay, un pueblo junto al mercado. Viajamos a Semiram, un pueblo yezidi de unas 4.000 almas. El centro de este pueblo está ocupado por un monumento singular. A falta de templos dignos de ese nombre, los yezidis de este pueblo, que se llama Samiran, han construido un santuario en el centro de su localidad, trayendo a este efecto tierra sagrada, pero tierra sagrada de Lalis, de Irak. El santuario consta de una esbelta columna como si fuera un obelisco
rematado con una pirámide. Pero lo importante es la reproducción del templo más sagrado de los yezidis, el que se encuentra en Lalish, en el norte de Mosul, en Irak. De ahí trajeron agua y tierra santa. El monumento se acabó de construir en 1996. Tiene relieves de columnas con carneros en los capiteles. Tiene espirales, viejos signos solares. Y el Mishefarres, el libro negro, un mundo fraternal y el signo de su divinidad, Melek Taus. Aquí está representado con el farojar, un signo habitual en diversos pueblos de Asia desde los hititas. El farojar, o águila extendida, simbolizaba al dios Ahura Mazda de los zoroastrianos. Aquí llaman a este signo Reijales, y para los yezidis evoca un pavo real que a su vez simboliza al ángel supremo, al que cayó y luego se convirtió en lo que es, espíritu de la luz. Otra parte del monumento evoca el sol, y las cúpulas del gran templo yezidi de Lalish es como su Jerusalén, o su Meca, o su Roma. Allí está enterrado su mayor profeta, Sheikh Adi bin Musafir, un místico nacido en Baalbek, Siria, que tenía un cierto parecido con los sufís y que murió en el año 1163 de nuestra era. Mares Broyan es el alcalde de Semiram desde 1992. A su iniciativa se debe la construcción de este santuario en honor de Melek Taus. دی ملک توس ملک جنایه او نه راست او عربا چکریه ملک توس ملک ملکایه ملک چقص ملک دنیای هنه ملک ونه هفت ملک هونه و ملک سرکاری ون هفت ملکایه. Muchos nombres pero 7 arcángeles, Melek Taus y Melek Hasmadán, Melek Shisheshen, Melek Samsadin, Melek Naserdin, Melek Senyadin, Melek Farjadin y Shems, palabra árabe que significa sol. Pero hay quien dice que Melek Taus no es jefe de los ángeles, sino de los demonios. Los yezidis han sufrido grandes prejuicios a lo largo de la historia, y el alcalde de Semiram no lo acepta. Son ideas de mundos antiguos en Semiram, pero no por eso ha dejado de llegar aquí también la modernidad. Lo cierto es que aquí en Semiram vive la comunidad yezidi más antigua de Armenia. Proceden de los yezidis que huyeron de Turquía en 1918 escapando del genocidio. Trajeron consigo sus originales creencias, ni cristianas ni musulmanas, y siguen manteniendo sus costumbres, como nos cuenta el señor Bob Tosuni. En la huerta de la casa de los Tosuni, las mujeres cocinan y los hombres comen aparte. Dependiendo de los medios económicos de la familia, cada cierto tiempo después del funeral
se hace un nuevo banquete funerario. Por ejemplo, cada año en la casa de un rico agricultor como el finado Tosuni. Un pir de los yezidis, uno de sus sacerdotes tradicionales, invita a los presentes a un brindis por el finado. Y a veces se brinda en la memoria y la fe de Melek Taus, el divino pavo real. El señor Bob Tosuni hace un elogio fúnebre de su hermano mayor, fallecido de repente hace 5 años. Los yezidis conservan arraigadas costumbres profanas, pero también se aferran a sus viejas y originales creencias. El Creador se desentendió del mundo tras crearlo. Por eso lo gobierna Melek Taus. El Creador creó a Adán a su imagen y semejanza y obligó a Melek Taus a reverenciarle. Melek Taus, lleno de orgullo, se negó. Él era el príncipe de la luz. Por eso perdió el favor de Dios. Pero los yezidis creen que al final el jefe de los ángeles fue rehabilitado y reconquistó su poder divino. Y creen que no hay maldad, ni pecado original, sino una posibilidad de redimirse a través de las reencarnaciones. Entre tanto, disfrutan esta existencia lo que pueden. El pir de Semiram tiene una gran casona de piedra. Aquí vive con su extendida familia. La abuela Hazar recuerda que no siempre antaño fue mejor. Los pir son una de las 4 clases que tiene el sacerdocio de los yezidis. Hay sheik, pir, kawals y fakirs. Ser pir es algo hereditario, se transmite el cargo de padres a hijos. Pero por otro lado, el pir no se diferencia mucho de un agricultor de Semiram. Cuando hay que segar, el pir coge la guadaña como cualquier vecino. Su nuera se ocupa del ordeño. En el interior de la casa tienen un gran salón comedor. Han colgado fotos de familiares de diversas generaciones de pir, pero destaca el abuelo Janasardin. El abuelo del pir fue un yezidi que emigró también desde Turquía a Armenia, un hombre muy austero y dicen que santo. Սաղս ենթարկվում ենք այս մեր կրոնով Մելեկ Տաուսին։ Ուրեմն այդ պապս հոգևոր է եղել։ Ինքը սաղ մեր օրենքն ու զակոնը իմացել է ու էդի սաղ ասել է ոնց է եղել։ No es un altar, pero entre alfombras, colchas y edredones se ocultan talismanes y tesoros, algunos traídos desde Lalis, Irak, y objetos personales de Janasardin, por ejemplo, un cuenco para recoger agua bendita y distribuirla al pueblo cuando es menester.
Una hermana del Pir acaba de tener un niño. Ya está bautizado. Los yezidis van a una fuente sagrada, Canilla Sipi, donde sumergen a la criatura 3 veces en el agua. Pero son solo los varones los bautizados de este modo, según Ethel Stefana Drower, estudiosa de las culturas de Oriente Medio y en especial de los mandeanos y los yezidis. Son, en todo caso, los giros del ángel pavo real que hemos encontrado en Semiram. Ahora vamos a otro pueblo yezidi, Alatush. Temprano vemos al Pir de Alatush rezando al sol. El sol es algo más que un astro que da calor y vida material. Para los yezidis es divino, casi como todo. Las almas nunca mueren, algo que también pensaban los antiguos adoradores de Mitra, el dios Sol, a quien se sacrificaban toros para que sus fieles humanos fuesen inmortales. Alatush es una pequeña aldea que en septiembre, tras la cosecha de trigo, tiene ritmos sosegados. Esta mañana toca esquila. El Pir de Alatush se llama Hamo y es también agricultor. Vive en esta granja con su mujer, sus 2 hijas y nietos. Amaris se llama la mujer de Hamo. Tienen una casa espaciosa. La cocina está tras las cortinas rojas. La abuela cuida mucho a los nietos. Los yezidis tienen una buena relación con los pavos y gallinas, aunque se los van a comer. No comen, en cambio, a los gallos y pavos reales, símbolos de divinidad. También respetan mucho a la naturaleza en general, al viento y los arroyos. El cielo es de cristal y encierra la tierra como un huevo. La parte baja del huevo es agua, y luego está el fuego sagrado. En Lalis, su ciudad santa de Irak, los Pir encienden el fuego todos los miércoles. ملکی تاوس دیوان بگی مالا خدایه حکم ملکی تاوس وک حکم خدای منه حکم خدای منه اتنا غداسشون یس میکیچ آراجاسی باس یک رورتان کامه ملی کرکنم زیر همار تایره که مدوی ازمان های ان قریب ناوه 306 پری بناوی سره 306 پری بناوی سره ام بیشن اوی متنه پیغمبری متنه لی وقتا خودی نکری شغلا پاجار ماجاری آگر او دوه ام دوین شمسو تو آوه که سروی آگری دا که ویسینی چارا بیچارانی سر بلگیانی نفسی تنگیانی گرتی حفصانی سالدات سر سایمانانی ریانی ششمو. En plena región de Aragatzón, a 2000 metros de altitud, se ubica el pueblo de Riyatatza. Con cerca de 3000 habitantes, todos ellos yezidis, es el mayor asentamiento de este grupo en Armenia. En esta época del año ya han cosechado el trigo y apilado la paja. Han vendido sus excedentes de cereales y ganado y se preparan para un invierno tan crudo como las nieves del monte Aragatz.
Pero entre tanto, la vida parece discurrir con placidez. Cuidan vacas y gallinas, toman pan y leche, aunque tienen tabús. No comen cerdo, como los musulmanes y los judíos, pero tampoco lechuga. Son algunos de los alimentos que consideran impuros. En Riyatacha conocemos a Edik, un agricultor que vive en esta casa con su numerosa familia. Tras la entrada tienen un par de habitaciones dedicadas a dormitorios. Pero la vida la hacen junto a la estufa. En un hogar cocinan con bostas de vaca. No se privan varias veces al día de hacer café turco o café armenio, que para el caso es lo mismo. Edik vive aquí con su mujer y sus hijos y su hermano soltero, una vida normal de campesino, aunque tiene 100 ovejas y 20 vacas. En esta sala de estar nos enseñan unas pinturas que tienen en las vigas del techo. Eva meha Petervarida, Roja Khardanev yemeğe, maha hereki çınapata ki ona hene, van next diken sere ho, vaki Khardanev binesiri, ki tam dkhaze, tam ledike, ki aftit khaze, aftit ledike, Eva ni desev girti davat. Irina misma pintó una vez las vigas. من كانت تجبر لكريه وبناء من دعوت خاصية مالا مدى دعوت ببن لكريه وبناء. Pero los yezidis de Riyatacha creen también en alguien de entre ellos que llegó a tener poderes. En las afueras del pueblo hay un círculo de piedras que consideran sagrado. La gente tiene al sitio más que respeto, veneración. Besan sus piedras y creen que una presencia bendice los líquidos y los hace curativos. Después de todo es el lugar desde donde una mujer, Shiru, convertida en ángel, subió al cielo. Vladimir es un profesor de la escuela de Riyatacha. Մենք հիմա գտնվում ենք Դայկաշիրոյի գերեզմանին։ Նոր մենք ներկա ենք ինչպես գյուղացիներից մեկը եկավ Դայկաշիրոյի գերեզմանին, տնից ջուրեր բերե, Դայկաշիրոյի գերեզմանից հող վերցրեց ջրի հետ խառնելուց ու խմեց։ Ինչն է պատճառը, որ նա խմեց։ Այդ գերեզմանի հողը դա բուժում է տարբեր տեսակի հիվանդություններ։ Los yezidis de Riyatacha conservan también tumbas más reales que la de Shiru. Los antiguos cementerios yezidis tenían sobre todo piedras en las tumbas, aunque algunas veces piedras muy elaboradas, como por ejemplo esta, en forma de caballo. Riyatacha significa nuevo camino. Antaño este lugar se llamaba Juntart. A principios del siglo XX se asentaron aquí yezidis procedentes de Armenia Occidental, hoy Turquía. Los vecinos más viejos, como la señora Hatun, conocen las historias de su paisana Shiru. ام دچنه بر سرق بر داتینن پات مچونوی حقاسایه اوجی زودا بیا زودا. Hatun es madre del pir de Riyatacha. No tiene inconveniente en que entremos en su casa. En su mejor habitación pone un altar a base de colchas y edredones. Entre sus pliegues esconden secretos talismanes.
Al mismo tiempo, en otras partes de la habitación reina un cierto gusto kitsch. En Riyataza tienen un pir y un sheik, las dos categorías sacerdotales más altas. El joven es sheik y tiene mayor rango que el viejo, que es pir. Inamum, el pir de Riyataza, es hijo de la señora Hatun. Rustam, a pesar de su juventud, es sheik y lo es por nacimiento. Ուրեմն մեր հավատքի մեջ ամենակարևոր հեշտակին մենք համարում ենք Տաուսի մելեքը, որը թարգմանաբար նշանակում է այսինքն արևի եւ լուսնի հրեշտակ։ Արևին մենք մեր լեզվով ասում ենք տավ, իսկ լուսնին սի, այսինքն լուսնի եւ արևի հրեշտակ։ Բայց նաեւ արևին մենք ասում ենք շեմս, որը արաբերեն բառը նույնպես նշանակում է մեր արև, այսինքն բայց որ հնում քիչ է եղել զարգացած մեր լեզուն, որ չունենք ուրեմն շեխ մենք ծնվում ենք շեխ, իմ հայրը շեխ ա եղել, առել է շեխի աղջկան եւ ես առել եմ շեխի աղջկան նույնպես, իսկ իմ ժառանգորդը նույնպես կլինի շեխ։ Un buen sheik sabe curar las picaduras de serpiente, pero la serpiente negra simboliza a los hombres buenos. Un pir llamado Serwa se hizo famoso, en cambio, por saber curar a los picados de escorpión. Los yezidis tienen un gran fervor por los ángeles, por Melek Taus y los 7 arcángeles, y hasta por personas convertidas en ángeles como Shiru. Todo eso viene de la tradición oral, y gracias a ella han preservado sus libros perdidos, el Kitab al-Jilweb y el Mishef Resh o libro negro, que para algunos es diabólico, tratando del ángel de la luz. El yezidi es un mundo antiguo en sus creencias, en su interior, pero no por eso carecen de educación moderna y de escuelas, como la que hay en Riyataza. Reina un gran respeto en las escuelas armenias y en esta escuela para yezidis de Riyataza. Hoy dan una clase de física. Շավեշյան մեր, ես շատ եմ սիրում ֆիզիկան և ապագայում դառնեմ դասղիկ պատմության մասնագետ։ El profesor se llama Azarian Hayik. Ուրեմն ֆիզիկա առարկան սկսում ենք դասարանի դասավանդումը առաջի տարին է, մինչ այդ իրենք անցել են բնագիտություն առարկան 5 եւ 6-րդ դասարաններում։ Այսինքն տրամաբանորեն նա նախապատրաստական դասընթաց կարելի է համարել ֆիզիկա առարկայի համար։ Ընդհանուր առմամբ դժվարության համար առանձնակի դժվարություն երևի թե իրավունք էլ չունենք տարանջատելու, դժվարություն ընդհանուր առմամբ բոլորի համար կարծեք թե միևնույնն է։ Այստեղ պարզապես աշխատանքի խնդիրն է։ Եթե աշխատասիրություն կա եւ ընդհանուր առմամբ կա պոտենցիալ, ուրեմն աշխատասիրությունն էլ եթե գումարվելու է դրան, ընդհանուր արդյունքում Muy recientemente han llegado los ordenadores e internet a esta escuela de Riyataza, y ha sido resultado de la donación de la Embajada de los Estados Unidos en Armenia. Hay unas baldas con libros y propaganda varia, e iconos de ambos mundos. Pero hay también una cita del escritor John Updike.
El 4 de julio sigue recordándonos el descubrimiento del verano americano como otro continente, una tierra de hielo y de helados, de béisbol y picnics en la playa, y conciertos al aire libre, y de la misma libertad. Todo ese mundo evocado coexiste con los ordenadores de los chicos yezidis, y los ordenadores coexisten con las creencias en Melek Taus. Rustam Astahan es profesor de historia e informática. Այս նկարում պատկերված է մեր սուրբը, դա Տաուսի մելեքն է, որտեղ ինք իր նկարն է, ինչպես նաև մենք կրակապաշտ ենք, պատկերված է արևի նկարը վերևը։ Հաջորդ նկարում պատկերված է մեր սրբավայրը, դա Լալաշն է, որը գտնվում է Իրաքում։ Տաուսի մելեքի պատկերով էսի մեր սրբավայրի պատերի վերից կպցված է ամեն տեղ, որտեղ որ հետաս, որ եկեղեցի հետաս կամ տեղ հետաս, այս նկարը բոլոր եկեղեցիների նկարների վերևում տպված է, դա Տաուսի մելեքն է, որը ուղարկված է Աստծո կողմից։ Rustam Astahan, el profesor, sabe mucho de informática, pero también de qué significa ser yezidi en el siglo XXI y siempre. Las nuevas generaciones de yezidis, si no en Irak, al menos en Armenia, están vinculadas a la cultura del país en que viven. Hoy toca en la escuela campaña de vacunación. Los pir y sheiks curan las picaduras de las serpientes y de los alacranes, pero contra los microbios es mucho más efectivo uno de estos pinchazos. El doctor Iskandar Miskarian es el encargado de esta campaña. Պատվաստման լրացուցիչ ակցիա։ Ընդգրկված են 6-ից 27 տարեկան բնակչության բոլոր անդամները, ցուցակագրված եւ բոլոր գյուղերում շարժական խմբերով մեր շրջանի համար ներկայանում ենք տեղում, կատարում ենք բուժկետերում, ժամանակավոր բուժկետեր ենք հիմնել։ Tal vez recen a Melek Taus, su protector pavo real. Tal vez un pinchazo no sea para tanto. Antes que los yezidis, hubo pueblos en Asia como los mandeanos de Irán que creían que en el norte era donde habitaba el mundo de la luz y que el sur era el mundo de las tinieblas. Una dialéctica como la que los yezidis resolvieron con su ángel pavo real, el príncipe que viene de las tinieblas y se hace con la luz. El señor David Astashian es el director de la escuela primaria y a la vez instituto de enseñanza media de Riataza. Lleva 15 años al frente de la institución y anteriormente era profesor. Ha visto los numerosos cambios políticos y educativos de las últimas décadas. Եվ այդ ընթացքում նաև փոխվեց դպրոցի կարգը։ Ռուսերեն դպրոցը վերափոխվեց եւ անցան հայկական հանրակրթական դասընթացներին, ինչ որ անցնում են նույն հայկական դպրոցները եւ մեր տարածքում։ El vaivén de lenguas y de letras ha sido grande en esta parte del mundo. A eso se añade ahora la globalización, Internet, nuevos idiomas en liza, como el inglés. Հիմա դպրոցը գնալով արդեն անցնում ենք եվրոպական չափանիշներով եւ հիմնականում մեր երեխաները գնում են այն զարգացման, որը նախկինում չեն անցել ոչ ոք։ Իրոք շնորհակալություն ենք հայտնում բոլոր այն կազմակերպություններին, որոնք աջակցել են մեզ։ Los yezidis han sufrido también una larga historia de persecución. Ոչ թե միայն մեր ազգերի համար, նաև քրդերի համար։ Շատ դեպքում ճիշտ է մենք եզդիներս 1915, 14, 13 թվականին Թուրքիայում արևմտյան Հայաստանից գաղթելուց հանգավել ենք։ Pero los yezidis se consideran kurdos. Հիմա ձեզ ասեմ,
մեր ազգը հետանոսական կրոնի ազգ է, որը եղել է նաև շատ ազգեր, ինչպես նաև եւ հայերն են եղել։ Նրանք 315 թվականին փոխվեցին եւ ընդունեցին քրիստոնեական հավատքը, իսկ մենք մնացինք մեր հավատքին։ Իսկ քրդերը նրանք այդ ընթացքում փոխել են իրաց դավանքը եւ ընդունել են մուսուլմանական կրոնը։ Pero hoy en Riataza el mundo angélico se ha quebrado y todos están de luto por una terrible pérdida. La vida cotidiana se suspenderá durante muchas horas para que tome cuerpo el duelo. Ha fallecido el señor Tital Sloyan, un hombre muy querido. Era el delegado de finanzas de la comarca de Riataza. Daba subvenciones y ayudas, al parecer, con gran ecuanimidad. Los yezidis no creen en el cielo o en el infierno. Su ultratumba acaso es volver a este mundo. La metempsicosis, la reencarnación, el cambio de ropa, como lo llaman. Y en todo momento de la vida, de la muerte, de la reencarnación, les ayuda Melek Taus, el arcángel, y el pájaro de los 100 o de los 1000 ojos, el de la sabiduría cósmica. Algunas mujeres se arañan las mejillas hasta hacerse sangre. Son las plañideras del señor Tital, familiares suyas y mujeres seguidoras de la tradición de Riataza. Hay un gran dolor y llanto. Sin embargo, no es un suti como cuando las viudas de la India se arrojaban a la pira de sus maridos. Melek Taus es una encarnación del Dios Supremo en el principio del tiempo, incluso un co-creador del universo de donde viene que algunos lo tengan por el espíritu eternamente separado y opuesto a Dios, es decir, Satán o Lucifer. Esto, lógicamente, no es lo que creen los yezidis. Aquí no se dan éter ni sales para los desmayos. Algunas mujeres necesitan reanimarse con alguna medicina y a veces con algo de licor. Melek Taus ha sido el problema de los yezidis con algunos musulmanes, sobre todo en el norte de Irak, en las provincias de Nínive, Sinjar y El Hadi, donde se calcula que pueden vivir varios centenares de miles de yezidis. Hay quien dice que 500.000. En agosto de 2007 murieron 175 yezidis y hubo 200 heridos en un atentado terrorista ocurrido en Al-Hataniyya y Al-Adaniyya, en Sinjar, en el Kurdistán iraquí. Con 2 camiones bomba, suicidas de Al-Qaeda quisieron eliminar así a unos yezidis a quienes consideran idólatras, adoradores del demonio. Eso tras hechos tan lamentables como la lapidación, por parte de los yezidis, de una muchacha de 17 años, Dua Jalil Aswad, por haberse enamorado de un chico musulmán en Bashika, al este de Mosul. El principio de una cadena de venganzas y la continuación de viejos y sangrientos prejuicios. Tocan zorpa, chirimías y cantan cuel, himnos cuyo origen se pierde en el tiempo. Hay unos códigos, también musicales, propios de los yezidis. Hablamos de una cultura religiosa yezidi muy anterior al islamismo,
vinculada a ciertos cultos iranios zoroastrianos, incluso tal vez a cultos mitraicos. Lo cierto es que los yezidis conservan una religión original, en algún aspecto relacionada con Zoroastro, y en la que ponen desde luego a Shems, el sol, en lo más alto. Siempre junto a Melek Taus o Tausi Malak, el pavo real que no es sino una imagen de una divinidad, el jefe de Heftán, los 7 arcángeles. Figuraciones que parecen arrancadas de cultos que había en Asia hace más de 3000 años. Otra insidia recogida por Ethel Stefana Drower es que cortaban la cabeza al muerto, para que se la llevara el arcángel Jibrail, Gabriel. Alguna vez hicieron en cambio un agujero al muerto en la garganta, pero para que saliera ante su espíritu. Aparte de los 40.000 yezidis de Armenia, hay puede que 500.000 en el norte de Irak y algunas decenas de miles en Rusia, en Alepo, Siria, en Mardin y Diyarbek, Turquía, en Tiflis, Georgia, en Azerbaiyán. También hay yezidis que han emigrado a Europa, por ejemplo a Francia y Alemania. Ahora sacan al aire libre el féretro desde la carpa donde lo han velado. Y aquí de nuevo hay una emotiva despedida. Pero no cubren el ataúd. Llevan al muerto en la caja con la cabeza abajo y los pies arriba, al revés que en otros lugares. Después de velar el cadáver del difunto, van al cementerio en procesión. Los yezidis se llaman a sí mismos Dasni. Fueron cogiendo ideas religiosas de antiguas creencias de Mesopotamia. No se creen descendientes de Adán, sino de Melek Taus, pero al mismo tiempo rezan a su divino arcángel en 72 lenguas en memoria de Adán y Eva, que tuvieron 72 hijos y 72 hijas para poblar las 72 regiones de la tierra. En el Kitab Yilwev, o libro de la revelación, hay una divinidad que habla y es Melek Taus. En el Mishev Res, o libro negro, en cambio, habla un hombre, tal vez un profeta de nombre desconocido. Pero cuando van a enterrar a uno de los suyos, a un buen yezidi como el señor Tital, recuerdan sobre todo a Melek Taus, un pavo real que está por encima de todos los pecados del mundo y los perdona. Melek Taus está al mismo tiempo en todos los lugares de la tierra. Se manifiesta con la luz, el arco iris, una serpiente, un niño, un pavo real. Ahora tienen que preparar como se debe la tumba del señor Tital. Los yezidis han sobrevivido como pueblo y religión en una parte del mundo muy sensible y conflictiva,
entre cristianos y musulmanes. Junto a la fosa preparan una buena cantidad de cemento. No solo cubrirán a Tikal con tierra. Cierto es que los yezidis solo se casan entre sí y no entran en los templos de los otros. Ni siquiera usan las cucharas o peines de los otros, los extraños, los extranjeros. Las mujeres, especialmente la viuda y las hijas de Tikal, viven con gran pena y emoción este último momento. Una señora anciana se despide directamente del muerto, interpelándole, deseando acaso que renazca, y pronto. Para algunos, el término yezidi vendría del idioma sumerio y significaría el que está en el buen camino. Se ignora quién fundó esta religión que a veces permite ser a un yezidi nominalmente cristiano o musulmán si guarda en el corazón la creencia yezidi. Uno de los nietos desconsolados lleva una foto del señor Tikal cuando era joven. El Pir y el Sheikh de Riatatza intervienen en el momento culminante. Arreglan y cubren el cadáver con el sudario. Levantan al muerto 3 veces, otra despedida de la vida. A la tercera, el ataúd va al hoyo. Aquí en el cementerio de Riatatza es donde acaba la vida del señor Tikal. En estos momentos están cerrando ya la tumba. Pero no está todo dicho. Puede tener otro viaje humano el señor Tikal. Creen en la reencarnación. La fosa es algo muy delicado para los yezidis. Van a procurar que de ninguna forma pueda haber una profanación. Han puesto un somier y hierros para hacer una especie de forjado en el que derramar el cemento armado. El Pir y el Sheikh cantan el último responso. Como escribe Philipp Krayenbrock de la Universidad de Göttingen, la tradición yezidi solo puede ser entendida como producto de un largo periodo de transmisión oral. Pero muchos puntos del yezidismo están ocultos o apenas sugeridos en sus textos y oraciones. Ahora los yezidis de Riatatza salen del Camposanto. Van a sus casas a completar el funeral. Hay que pensar ahora en los vivos. Todo el mundo va a las casas, a las diversas casas de este pueblo de Riatatza, para celebrar el ágape fúnebre. Antes de ello hay que lavarse las manos. Es la costumbre de los yezidis.
Los parientes más allegados y ricos del finado organizan banquetes en sus casas para amigos y familiares. El señor Patak, que fue emigrante en Francia y sobrino del fallecido, ofrece este magnífico ágape funerario. Tras hacer un elogio fúnebre muy sentido, el señor Tital propone un brindis con vodka en su memoria. En un momento dado, el pir se levanta de la mesa. Él también va a proponer un brindis, y su invocación la dirige a Melek Taus, el dios, arcángel, pavo real, el que en todo caso con sus generosas alas se supone que cobijará al señor Tital en viaje a la ultratumba. Cuando alguien muere, el pir se encarga de lavar el cuerpo y de cantar los himnos para proteger al muerto en su viaje. Pero ahora es tiempo de beber una copa por el finado, y es tiempo de recordar la verdad, la suya. Porque hubo un día en que Dios creó la perla blanca de su propia esencia, y de ahí salió la paloma enfer que se llevó la perla. Hubo que esperar su vuelta 1000 años, tras los cuales se creó Heptat, los 7 arcángeles, uno cada día de la semana. El domingo fue el día de Melek Taus, y no por nada. Todo lo demás vino tras él: el sol y la luna, la tierra y las estrellas, los hombres y los animales. Pero mientras sucede eso, los vivos aprovechan las delicias gastronómicas de la cocina kurda yezidi. No falta cordero, ni pan, ni berenjenas, ni vodka, por supuesto. Los yezidis tienen complejos símbolos divinos y claros tabús alimenticios. No comen lechuga, calabaza, col, alubias, tampoco pescado, y ello por respeto y homenaje a Yunus, o Jonás, a quien consideran uno de sus profetas y quien a su vez fue comido por un gran pez que en realidad era una ballena. Otra vez el sobrino elogia al difunto en nombre de Melek Taus. Se supone que Melek Taus es más que un ángel, pero si es un dios o dios, no está exento de pecado. Según el doctor Pir Mamo Osman, Melek Taus es el fuego y tiene 2 caras, una ilumina y otra quema. Según Ethel Stefana Drower, el ángel pavo real es el mayor símbolo del hombre, un principio divino de luz experimentando un avatar de oscuridad, el mundo material. Es también el Ormuz y Arimán de Zaratustra, el bien y el mal, luz y sombra, las 2 caras de todo.